Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Técnicas Estadísticas No Paramétricas. Estamos viendo el tema de las pruebas no paramétricas para dos o más muestras. El día de hoy vamos a ver lo que es la prueba de Kruskal-Wallis. Miren ustedes qué nombre más interesante de esta prueba. Se usa para dos o más muestras, preferiblemente más de dos muestras. Se utiliza para variables de tipo razón. Esta prueba se utiliza para comparar los rangos promedios de dos o más muestras independientes. La hipótesis nula es que los rangos promedios de todas las muestras son iguales, versus la hipótesis alternativa, que al menos un rango promedio de las muestras no es igual a las demás. Déjenme corregir acá. Rangos promedios, al menos un rango promedio de una muestra no es igual a las demás. Y se rechaza H sub 0 si el valor P asociado es menor al 5%, que se utiliza en las pruebas de hipótesis. Vamos a poner acá que también la prueba de Kruskal-Wallis es equivalente a la prueba ANOVA, al análisis de variancia que ustedes vieron en algún curso de diseño experimental. El ANOVA es la prueba paramétrica y la prueba de Kruskal-Wallis es la prueba no paramétrica, que es equivalente a la prueba ANOVA. Bien, para ilustrar esto, vamos a ver un ejemplo, desarrollar un ejemplo completo, y es que se estudia, dice, hay un estudio que compara el número de huevos que pone un determinado insecto bajo tres condiciones distintas. Esto es una aplicación en ciencias naturales. Tenemos tres condiciones y ahí es la cantidad de huevos que ponen los insectos. Probablemente pues sea el gusano de seda, ¿verdad? Que hay que poner huevos. Y esto es muy importante en la industria textil, ¿verdad? ¿Cuál es la condición idónea para que pongan huevos? Bien, dice que si existen diferencias significativas dependiendo de las condiciones. Entonces tenemos tres condiciones. Vean ustedes, aquí está la condición 1. Este insecto puso un huevo, puso dos huevos, puso 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 huevos, 27 huevos, 28 huevos. Y aquí uno puso 342 huevos y 40 huevos. Bien, eso puede ocurrir. La condición 2, aquí tenemos la cantidad de huevos que se puso y hay valores extremos. Hay un insecto que puso 342 huevos y este puso 293 en la condición 2. Y en la condición 3, pues ahí está esta cantidad de huevos. Y esos son los datos reales, son los datos constatables, existentes. No se pueden borrar datos. No se pueden borrar datos. Bien, entonces vamos a aplicar el experimento, vamos a realizar el experimento. En primer lugar, vamos a digitar los datos. Vean ustedes cómo se digitan los datos. Datos, dice, se convierte en un data frame. Un data frame es que vamos a pegar tres cosas. La condición dice que es un vector de repeticiones. Condición 1, repetido 18 veces. La repetición, condición 2, repetido 18 veces. Y repetición, condición 3, repetido 18 veces. O sea, imagínense, condición 18 veces, 1, condición 2, 18 veces, condición 3, 18 veces. Número de huevos, aquí tenemos el número de huevos, vea usted que se pone todo de corrido.
y eso se ensambla en algo llamado datos. Datos. Ya que datos es la matriz de datos que tiene dos vectores, la condición y los huevos. Muy bien. Y simplemente después se pliega cómo queda la matriz. Bueno, vamos a pegar esto bueno, en RStudio. Ustedes ya conocen el RStudio. Vamos a buscar el RStudio. Aquí está el RStudio. Bien, esta es la forma. Ustedes, bueno, hay otra forma de hacerlo. Poner la condición, pues, los huevos por aparte y después se hace el data frame. Pero bueno, ellos lo hicieron de una sola vez. Bueno, vamos a ver qué se nos presenta. Y ahí tenemos condición 1, 1, 1, 18 veces. Los huevos son 2 huevos y son 3 y la cantidad de huevos. Bien, pongamos acá, pues, aquí un asterisco para que no se despliegue esto en la próxima corrida. Con un asterisco aquí, antes de datos, para que no se despliegue esta matriz. Esto era solamente para que lo vieran. Bien, continuemos. Ahora lo que vamos a hacer es ver algunas medidas descriptivas. Vamos a ver las medias, vamos a ver las medianas, vamos a ver las variancias y vamos a ver las desviaciones estándares. Esto se hace de la siguiente forma. Primero con las medias, este comando aggregate n huevos por condición. Los datos es datos y la función es mean, que es el promedio. Pongamos esta función acá en el RStudio. Ponemos acá, ahí. Y lo que va a sacar es promedio por condición. Run. Vamos a ver qué se nos presenta. Y aquí están, tenemos promedios por condición. 37, 36. Vean, el 1 y el 3 se parecen en promedios. Y el 2 es bastante alto. 77. Vea, se ve. Bueno, en primer lugar, se observan promedios diferentes a cada clase, aunque la media de la condición 1 y la 3 parecen similares. Parecen similares. Pero es la media, ¿verdad? La media. Parecen similares la 1 y la 3. La condición 2, pues es un poco diferente. Entonces, pero recuerden que hay valores extremos. Hay unos insectos que pusieron muchos huevos. Entonces, sería bueno también utilizar la mediana. Vea, en la función, aquí en vez de mean, pongan median, que es la mediana. Aquí, donde dice función, pongan median y vuelven a correr. En vez de promedio, pongan la mediana. Corremos. Y vean ustedes qué diferencia. En la condición 1 hay 12.5, en la condición 2 es mucho más alto y la condición 3 es intermedio. Aquí sí hay diferencias, dicen los promedios en las condiciones analizadas. Los resultados, dicen, no son parecidos a los promedios, indicando la presencia de valores extremos en las distribuciones. Sí, si ustedes recuerdan, habían unos insectos que habían puesto muchos huevos, entonces no se parece a los promedios. Eso indica que hay valores extremos. Ahora vamos a poner variancia, var. Vamos a poner, en vez de median, vamos a poner var aquí para ver cómo están las variancias en los grupos. Run. Uy, vea que la condición 1 tiene una variancia muchísima más grande que la condición 2, que es la mitad de la variancia, y la condición 3, que es muchísimo más pequeña. Aquí hay un problema de un problema de heterocedasticidad, ¿verdad?
se debería ver un problema de heterocedasticidad. ¿Por qué? Porque hay variancias bien diferentes entre los grupos. Hay variancias muy diferentes entre los grupos. Eso se llama heterocedasticidad, cuando los grupos pues tienen variancias diferentes. No se puede aplicar un ANOVA. No se puede aplicar un ANOVA. ¿Por qué? Porque no se cumplen los supuestos. Recuerden que en estadística no paramétrica se aplica cuando no se aplican, cuando no se cumplen los supuestos. No se cumple el supuesto de homocedasticidad, de igualdad de variancias. Aquí hay una violación del supuesto, entonces hay que usar estadística no paramétrica. No utilice ANOVA. Va a utilizar Kruskal-Wallis. ¿Por qué? Porque hay un problema de heterocedasticidad. Problema de heterocedasticidad, problema de valores extremos. Bueno, ahora ponemos las desviaciones estándares. Vean que es lo mismo, solamente ponerle SD aquí al final. SD aquí al final. SD aquí al final. Y aquí pueden ver que la desviación estándar pues también es diferente entre los tres, presentando un problema de heterocedasticidad. Entonces, es la razón por la cual uno no debería utilizar ANOVA, estadística paramétrica, sino utilizar estadística no paramétrica, en donde no hay problema porque los supuestos no se cumplen. Bien, ahora vamos a hacer un análisis gráfico así muy rápidamente para que vean un poquito lo que estamos presenciando. Hagan este gráfico lo que va a generar es un box plot. Va a generar un box plot. Quitemos quitemos esto de aggregate. Vamos aquí un numeral, ¿sí? Y peguemos este gráfico de box plot, así. Como ustedes pueden ver, bueno, ya va a salir el gráfico. Aquí está. Vea que este gráfico lo que nos presenta es un box plot de las tres condiciones. Vea, condición 1, condición 2 es más alta, condición 3 es intermedia. La línea central es la mediana. El gran problema es que aquí hay un valor extremo aquí, un valor extremo aquí. Aquí no hay valores extremos. En 1 y 2 recuerden que hay valores extremos, en 3 no hay valores extremos. Sin embargo, vean que ustedes que la condición 2 genera una puesta de huevos más alta, pero hay valores extremos. Eso va a ser un problema si usted utiliza estadística paramétrica. Bien, vamos a hacer otro tipo de gráficos para que vean, para que terminen de ver el panorama completo. Este gráfico lo que va a presentar es un histograma. Va a presentar lo mismo, pero ahora en forma de histograma. Copien aquí encima de este comando del gráfico anterior, pongan este comando, run, el que acabamos de copiar, y va a presentar histogramas. Miren ustedes, un valor extremo en la condición 1, un valor extremo en la condición 2, no hay valores extremos en la condición 3, sin embargo, ninguno de los tres grupos se presenta normalidad. Entonces, resumiendo, vean ustedes que número 1, hay valores extremos. Número 2, hay heterocedasticidad. Y número 3, no hay normalidad en los datos. O sea, todos los supuestos se están violando. Todos los supuestos se están violando. Entonces, debido a eso, pues vamos a hacer una prueba de hipótesis. Pero en vez de utilizar el promedio, vamos a utilizar la mediana. Vamos a probar la heterocedasticidad. Si usamos el promedio, estamos utilizando prueba de hipótesis paramétrica. No vamos a utilizar el promedio.
vamos a utilizar la mediana, porque la mediana es lo que se usa cuando se presentan valores extremos. Vamos a hacer esta prueba de heterocedasticidad para probar si el promedio, la desviación estándar es similar, la variancia es similar en los tres grupos, pero utilizando estadística no paramétrica. Vamos a poner esto aquí para que no se repita el gráfico. ¿Okay? Entonces vamos a hacer una prueba de hipótesis para la variancia utilizando la mediana. Muy bien, entonces vean ustedes qué interesante. El P es mayor que el 5%, entonces hay igualdad de variancias utilizando la mediana. Dice, como P es mayor, es igual, dice 0.458 mayor a 5%, entonces hay igualdad de variancias en los tres grupos utilizando, no el promedio, utilizando la mediana. Entonces, vean ustedes que la estadística no paramétrica me resuelve muchos problemas. Resuelve muchos problemas. Bueno, finalmente hacemos la prueba de Kruskal-Wallis. Bueno, saben, ya sabemos y ya me convencieron de no utilizar estadística no paramétrica. Ya me convencieron. Ya me convencieron. Okay, entonces, o sea, no debo usar estadística paramétrica. No debo usar ANOVA. Entonces tengo que usar una prueba no paramétrica parecida a la ANOVA y esa se llama el test de Kruskal-Wallis, en donde la hipótesis nula es que la condición 1 es igual a la condición 2, igual que la condición 3, en sus rangos, no en sus promedios, sino en sus rangos. No se utiliza nunca el promedio en estadística no paramétrica. Y la hipótesis alternativa es que alguno es diferente a los demás. Bien, vamos a hacer la prueba de Kruskal-Wallis para ver qué es lo que ocurre. Bueno, podemos ponerlo, quitemos aquí donde dice library, a partir de library. Podemos quitar también estos que están con él así. O sea, solamente dejemos los datos así, los datos. Y después de los datos, hacemos la prueba de Kruskal-Wallis. Recuerden que la hipótesis nula es que todos son iguales. La alternativa es que al menos uno es diferente. Mire usted. Interesante. El P es súper pequeño, miniatura. Es casi cero, es prácticamente cero. 4.62 por 10 a la menos 5. Entonces, como el P es prácticamente cero, menor al 5%, entonces se rechaza H sub 0. ¿Algún rango promedio es diferente a los demás? Alguno. ¿Alguna condición es diferente? Claro, esa era la pregunta lógica. ¿Cuál? A ver, ¿cuál condición será diferente? Es una pregunta válida. Y eso se responde mediante las pruebas post hoc o las pruebas después de haber rechazado H sub 0 para saber cuáles grupos son diferentes. Entonces, una vez que usted rechaza H sub 0, inmediatamente después de haber rechazado H sub 0, hace una prueba post hoc, una prueba después de rechazar H sub 0. Vamos a hacer dos, una de Holm, prueba de Holm, y una de Bonferroni. Vean ustedes qué interesante, justo después de haber rechazado H sub 0, queremos saber cuál grupo presenta diferencias. Vamos a ponerla justo después, sí. Holm. Dejemos la prueba Kruskal test, que la necesitamos.
y vean ustedes que lo que hace es una matriz de condiciones. Condición 1, condición 2, valor muy pequeño, son diferentes. Condición 1, condición 3 es muy pequeño, son diferentes. Y condición 2 con condición 3 es muy pequeño. Bueno, todo es diferente. Todo aquí es diferente. Vea, 1 con 2, el P es muy pequeño, todo es diferente. Condición 1, condición 3 es muy pequeño, menor que 5%, es diferente. Y condición 2 con condición 3 es muy pequeño, todo es diferente. Ya vean ustedes que aquí los tres grupos son diferentes entre todos. Claro, alguno dirá, profe, pero ¿por qué no se puede usar alguna prueba que no sea tan estricta, así, tan fuerte como Holm? Tal vez deberíamos usar una prueba un poco más conservadora, sea tan radical, ¿verdad? En sus cálculos. Sí, sí existen pruebas. Podemos hacer la de Bonferroni. Esta es un poquito más conservadora. Conservadora es que en estadística es que las diferencias las detecta cuando son muy obvias. Entonces, simplemente cambiamos Holm por Bonferroni porque el interés suyo es encontrar grupos, que la prueba no sea tan radical, tan liberal, como dicen. Bien, entonces se ejecuta y en la prueba de Bonferroni creo que sí van a haber grupos. Vea, aquí está, vea, 1 con 2 no se parecen, 1 con 3 sí se parecen, vean ustedes, con Bonferroni encontramos grupos. La condición 1 y la condición 3 sí es bastante parecida, mayor que el 5%, y la condición 2, pues 2 con 3 ahí, si no. Entonces, el grupo 1 y el grupo 3 son parecidos. Ahí está. Entonces, usted tiene que plantear, ¿está interesado en encontrar grupos o no está interesado en encontrar grupos? Va a depender de su enfoque, ¿verdad? Si usted tiene un enfoque muy liberal o un enfoque más conservador. Esto significa que, bueno, usted dice, bueno, yo quiero ver diferencias si realmente las hay. Entonces, es un enfoque muy conservador. Un enfoque liberal, pues sería, no, marque diferencias independientemente si las hay, independientemente del tamaño. Entonces, ve usted que Bonferroni es un poquito más conservador. Holmes es más liberal. Muy bien, jóvenes, esto es entonces la prueba de Kruskal-Wallis. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en un próximo video. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.